excelentes en sus colegios, con buenas notas, lo que sea, o pueden ser buenos hijos, no lo pueden hacer. Tendrá que ser necesariamente una persona mayor de edad. ¿Quién es mayor de edad en Bolivia de acuerdo a nuestra nueva Carta Magna? Una persona que ha adquirido ya los 18 años de edad, no para adelante. Segundo, no tiene que ser, digamos, no padecer ninguna enfermedad, no estar bajo una situación de interdicción, porque de repente hay alguna persona que está fallando, que está con problemas, en fin. Ahora, otra persona que, digamos, ha sufrido un proceso de desheredación, porque los papás también tenemos derecho a que si hay un hijo que se ha portado mal, que ha amenazado de muerte, como el caso de la señora que veíamos hace minutos, ¿no? Ella está en su absoluto derecho de contratar los servicios de un profesional abogado y proceder a un trámite de desheredación. No he visto mucho en nuestros tribunales este tipo de trámites. Seguramente es por desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Establece claramente que podrán ser desheredados aquellos hijos que durante la vida o les han levantado la mano, los han amenazado, los han sacado de su casa, les han provocado una serie de molestias, de malestares, etc. Y entonces, con pruebas indudablemente, podrán interponer ante la autoridad competente un proceso de desheredación. Pero volviendo al tema, otras personas que en realidad no pueden hacerlo son aquellas personas indignas, las que, digamos, por algún motivo también, digamos, han mostrado situaciones totalmente adversas en un trámite, en la vida cotidiana. Esas personas también no lo pueden hacer, pero quienes lo pueden hacer son los hijos que tengan la mayoría de edad. Muy bien. Precisamente a propósito de la nota que veíamos hace unos momentos, con esa madre a la que el hijo prácticamente la deja en la calle, sí, por quedarse con la casa que esa pobre mujer trabajó toda su vida. Para que le duele en el alma a esa gente, a esos malos hijos que nos están viendo en este momento y que han cometido alguna atrocidad parecida, ¿cuánto estará sufriendo esa pobre mujer, esa anciana, al sentir ese desprecio de sus hijos, donde prácticamente la echan para quedarse con lo que ella construyó durante toda su vida? ¿Cómo queda esa madre que acabamos de ver ahí en la nota? Sí, o sea, son dolores terribles porque una mamá, realmente una madre da absolutamente todo por los hijos, ¿no? Pero hay muchos casos también, no estoy en defensa en absoluto, que muchos papás dicen, tienes que esperar o tienes que sufrir todo lo que yo he padecido. Entonces eso también en las otras generaciones deja una herida muy profunda. Es lo que hablábamos un poquito fuera de cámaras, lo que decíamos, si se pudiera llegar a acuerdos, lo ideal mientras todos estén vivos, los papás, para que puedan ejercer su voluntad y que todo esté tranquilo, yo creo que es lo más importante. Por si no, son unas huellas muy profundas, como bien decías, tanto como esta mamá que dice, ¿para qué he dado mi vida? O por el otro lado, si mi mami me puede salvar de este problema, ¿cómo no lo hace? Son cosas que se presentan. Vimos el caso muy triste de esta nota de esa señora que su hijo la quiere echar de la casa y se repite en muchas otras ocasiones. Hijos que a veces quieren vender, alquilar o disponer de los bienes de los papás solamente porque están ya en la tercera edad. ¿Existe alguna forma legal en la cual las personas que ya están cerca de la tercera edad pueden respaldarse para no ser víctimas de todos estos abusos y no verse tan afectados? Sí, obviamente. Hace poco se ha dictado una ley que beneficia, que defiende precisamente a las personas de la tercera edad. Hay organizaciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico, hay juzgados que velan por el adulto mayor. Hay organizaciones de esa naturaleza a las que pueden acudir fácilmente, lo pueden hacer por sí o si no por interpósita persona a través de un pariente. Si una persona está enterada de que los hijos de una determinada persona están maltratando a esa persona, le están queriendo quitar sus bienes, todavía ahora que está en vida, y sin que haya hecho todavía ningún adelanto de legítima, porque los adelantos de legítima que se prevén en el ordenamiento jurídico también prevén la posibilidad de hacerlo no solamente bajo beneficio de inventario en el caso del testamento, sino en este caso con reserva de usufructo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la persona viva, nadie, ninguna persona, o como dice muchas veces nuestro vulgo, nadie, ¿no?, tendrá que preocuparse de estarle quitando ni perturbando ese derecho propietario que tiene sobre determinado inmueble. Entonces nuestra ley está prevista para poder defender en estos casos a estas personas. O sea, puede, perdón, para puntualizar esto y enseguida seguimos, Elizabeth, puede
el padre decir, la madre ponerse de acuerdo, vamos a darte esta casa, hijo, así este terreno, pero dejar es claramente establecido que no pueden vender, no pueden hacer usufructo de esos bienes, que esa casa que yo le estoy dando a mi hijo, ¿no es cierto?, para que él lo tenga a futuro, la podrá disponer cuando yo muera, pero ya es suya. Así es. Sí, ¿verdad? Tiene o sea, así es como se protege. En una cláusula tiene que decirse con todas las letras, mejor si son con negrillas. Pero qué importante, yo aconsejo de poner con negrillas cuando vienen a mi bufete, es decir, cláusula de reserva ¿no? Y ahí se indica que la persona a la quien se está alegando, se está haciendo el adelanto de legítima, no podrá disponer hasta el fallecimiento. Qué importante aquello, Elizabeth. Sí, una cosa que es bien importante, creo que el ser humano es el único que abusa del débil, porque esto en los animales no se ve. Tenemos padres que abusan de los niños y después adultos que abusan de los padres, ¿no? Lastimosamente eso es un cotidiano que también se ve o se tapa mucho, ¿no? Con mucha frecuencia. Ahora, los conflictos sin duda aumentan cuando no existe el testamento, ¿no? El tema de la herencia seguramente genera aún mayores divisiones familiares cuando no existe este documento. Sí, hablamos de los herederos forzosos. Así es, y eso se suple, eso se puede suplir por diversas causas, sobre todo lo que decía Víctor Hugo con tanta propiedad. En Bolivia no estamos muy acostumbrados a hacer testamentos, ¿no? No pasa eso con los países nórdicos, con los países de Europa, etcétera, donde es algo cotidiano. Inclusive se preparan mucho antes todavía, ¿no? Al tener ya hijos, el solo hecho de haber procreado unos hijos hace que la persona ya vaya pensando a futuro para evitar después estas situaciones conflictivas que acaban de ser señaladas con tanta propiedad. Entonces, para eso está el trámite de lo que antes era la declaratoria de herederos y que ahora se llama el trámite sucesorio, que se lo puede hacer ante una notaría de fe pública, que ya no hay ni siquiera de primera ni de segunda clase. Todas las notarías son iguales ante los ojos de la ley y se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno, de que no haya pasado los 10 años. Los 10 años y bueno, ahí ya acatao, como se dice, ahí te pierden la posibilidad del derecho de poder ejercer ese derecho. Y las personas además que deban acudir a esto tienen que hacerlo de manera voluntaria. No tienen que estar forzadas, no tiene que haber presión, ¿no? Y además, ¿qué documentos deben presentar? Primero, el certificado de defunción, que tiene que ser en original, vale decir, de la persona que falleció. Tiene que haber la fotocopia de la cédula de identidad, y en esto voy a enfatizar de que es rechazado cuando presentan cédulas de identidad que digan República de Bolivia, ¿no? Y les rechazan, ¿no? En la notaría. Tiene que decir Estado Plurinacional de Bolivia, y que estar vigente además la cédula. El certificado de matrimonio original, ¿no? Entonces, de la persona, solo si será declarar heredero, el cónyuge o de la persona que falleció. El certificado de nacimiento, si son varios hijos, de todos los hijos tiene que ser el certificado de nacimiento con esas condiciones. Ahora, se ha subido un poco el precio. Yo lamento mucho como abogado antiguo que se haya subido un poco la parte económica. Tiene que hacerse un depósito de 500 bolivianos a la cuenta 1.014.365 del Banco Unión, ¿no? A la orden de la dirección del notariado plurinacional. Eso le da derecho a uno para poder hacer este trámite en la notaría. Uno tiene que llevar la copia del depósito. Y aparte también se solicita un certificado de descendencia, ¿no? De la persona que falleció, que está emitido por el CERESI. El CERESI es el Servicio de Registro Cívico Nacional y que debe ser solicitado por cualquiera de los familiares. Entonces allá se establece con claridad meridiana cuántos hermanos son, porque muchas veces se quiere perjudicar a unos en beneficio de otros, y esa situación no debe darse. Todos los hijos son iguales ante la ley, de manera que uno, con este certificado, que se llama el certificado de descendencia, se establecerá con claridad quiénes son los hijos que merecen ser parte de la distribución de la sucesión hereditaria. Y finalmente, habrá que hacer un memorial que solicite ante la notaría de la aceptación de la herencia pura y simple, haciendo una fundamentación además y acreditar su interés legal. Ahora, ¿qué documentos se elaboran en la notaría? Es la declaración voluntaria de inexistencia de proceso en la vía judicial. En algunos departamentos que yo conozca, por ejemplo en Potosí, todavía los jueces, ¿no?, están aceptando estos trámites de declaratoria de herederos, que se llamaba, están admitiendo esas causas. Ya no deberían hacerlo,
porque en realidad lo que corresponde son los notarios, tienen nuevas facultades que están contempladas debidamente en la ley del notariado plurinacional. Y finalmente, el acta de intervención notarial, por cual se recepcionan todos los documentos. Se levanta un acta donde se diga claramente qué documentos está llevando uno. Los certificados que hemos indicado, las fotocopias de cédula de identidad, el documento del certificado de defunción de la persona, que tiene que estar extendido por una oficialía de registro civil, ¿no? Y cuando se cumple con eso, se levanta y se firma. Eso garantiza la transparencia de todo el trámite de lo que antes era la declaratoria de herederos y que ahora se denomina el trámite sucesorio. A ver, ahí hay un asunto, y aquí también nos va a aportar sin duda Elizabeth. El tema de las facultades emocionales, psicológicas, de salud, que tendría que tener el testador, el padre, la madre que está haciendo un testamento sobre el cual se repartirán sus bienes una vez que mueran. ¿Hay algún requisito que deba ser cumplido? Porque claro, obviamente, estamos hablando de una persona que va a repartir sus bienes y va a dejar un testamento. ¿Qué facultades tiene necesariamente que tener? ¿No es cierto? ¿Y quién se encarga de velar porque esas facultades realmente estén presentes en el momento de establecer el testamento? Es una excelente pregunta, Víctor Hugo, y es muy clara. Nuestra ley es sabia al respecto. Cuando uno de los padres, o el padre que va a realizar, o los dos que van a realizar, ya han entrado en los difíciles años de la tercera edad, están en la senectud, y han comenzado con problemas del Alzheimer, de otras enfermedades, están con serios problemas, cualquiera de los hijos podrá solicitar a la autoridad competente que le hagan una revisión a ese padre, para indicar además que no está en condiciones de hacerlo. Entonces va y se opta por el otro trámite, ¿verdad? Se tiene que dejar sin efecto el testamento. Se puede pedir la anulación del testamento en esos casos, porque ha sido mal concebido, porque pueden haber hecho estas preferencias odiosas, pueden haberse olvidado de algún hijo, ¿no? ¿Cómo? Puede haber manipulación, muchas veces, digamos, ¿no? O sea, Alguien se que ven está muchas más cerca, cosas. digamos, del papá o de la mamá, o porque le ha hecho regalos, o porque lo ha llevado de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todo eso, hay las condiciones y las facultades para pedir una nulidad y la intervención de un profesional que demuestre que realmente la persona no está capacitada.